Hola, hola a todas. Antes de nada, para las que no me conocéis más personalmente o no conocéis o no seguís mi trabajo más de cerca, me presento. Mi nombre es Yolanda, trabajo hace más de 10 años como naturópata y terapeuta. En estos 10 años mi especialidad es el trabajo con la mujer, sobre todo con mujeres que tienen algún tipo de problema relacionado con la sexualidad, con el útero, problemas de fertilidad y demás. Para las que no me conocéis, os invito a que si os resuena mi trabajo, si os resuena la visión sobre la sexualidad y la mujer desde un punto de vista alternativo, holístico y emocional, os invito a que os unáis a mi grupo Sana tu Útero. En la información del directo, si no me equivoco, os va a aparecer el enlace para que os podáis unir. En él vais a encontrar pues, muchas informaciones y artículos relacionados con la mujer y con el útero desde un punto de vista diferente. Muchos tips, consejos, otros directos en el grupo. La verdad que este es mi estreno en la fanpage haciendo un directo, porque habitualmente los hacemos en el grupo de forma más íntima y más para las mujeres que trabajo. ¿Por qué hoy he decidido hacerlo aquí? Bueno, pues porque, como muchas de vosotras sabéis, mi trabajo se ha dado más a conocer hace unos años atrás con cuestiones relacionadas sobre el útero, sobre los miomas, a raíz de un artículo que escribí para la revista Natural. Bueno, pues muchas de vosotras me habéis contactado a través de ahí o me conocéis de ahí y conocéis también, pues, muchas otras cuestiones relacionadas con el sistema reproductor femenino y cómo se conecta todo esto a las emociones. En los últimos 5 meses aproximadamente he recibido muchos pedidos de información de otras mujeres hablándome o preguntándome por patologías o disfunciones que tienen mucho que ver con la sexualidad o directamente sobre la sexualidad. Yo me he tomado la libertad de, como ha sido un tema que en los últimos meses me han llegado muchas de vuestras cuestiones o por mensaje privado o en el grupo o por correo electrónico, me he tomado la libertad de hacer pues un pequeño resumen de todas ellas y de daros unos tips porque creo que al final todas las preguntas que la mayoría de vosotras me habéis enviado o que muchas mujeres se cuestionan, se resumen en por qué es importante la sexualidad, qué es la sexualidad, qué conocemos de ella y cuáles son las diferencias entre la sexualidad y el sexo. A lo largo de este pequeño directo me gustaría ir aclarando pues, conceptos más relacionados a la sexualidad, pero desde un punto de vista más alternativo, más emocional, más de sexualidad femenina, vamos a llamarlo así. Quiero invitaros, ahora no me llegan vuestras preguntas, no sé si me las estáis enviando o no, pero quiero invitaros a que, por favor, todas las cuestiones que tengáis relativamente a la sexualidad, me las continuéis enviando. Todavía tengo algunas cuestiones que la próxima semana volveré para responderos, pero creo que son preguntas muy nutritivas y que a veces otras mujeres no se cuestionan o no preguntan públicamente por vergüenza. Entonces, pues me gustaría invitaros abiertamente a que vuestras cuestiones sobre la sexualidad, sobre disfunciones relacionadas con la sexualidad y demás, que por favor me las enviéis por mensaje privado, por correo electrónico en el grupo, como os sintáis más cómodas, pero que no os quedéis con dudas, con esas cuestiones trascendentales que muchas veces os impiden de avanzar. Me gustaría que primero reflexionaseis, antes de seguir escuchándome, sobre qué es la sexualidad para vosotras, qué es lo que realmente conocéis de ella. En los últimos 2-3 años, sobre todo, el tema de la sexualidad ha cogido un boom bastante grande. Se habla de sexualidad sagrada, de
práctica de sexo tántrico y otra serie de cosas. Y creo que muchas veces se habla de una forma banal, que se vende como, como una puerta a algo más, ¿vale? Y mi cuestión aquí es que vosotras reflexionéis y penséis a lo largo de vuestra vida qué ha supuesto la sexualidad para vosotras. ¿Qué es para vosotras la sexualidad? ¿Qué entendéis por este concepto? Hola, Carla. Pues después de reflexionar sobre esto, yo vengo a daros un abordaje diferente. La verdad es que la sexualidad es una gran desconocida. Si nos ponemos a ver la perspectiva que ha tenido la mujer, las dinámicas que ha tenido la mujer como colectivo a lo largo de la historia, pues la mujer tiene a su alrededor muchos grandes tabús. Desde tiempos muy atrás, ¿no? Y uno de ellos es la sexualidad y el sexo. Diferenciamos lo que es la sexualidad y el sexo. Muchas veces el desconocimiento, el tabú, la falta de información o el no haber tenido una educación sexual durante nuestra infancia y adolescencia nos lleva a confundir términos. Entonces me gustaría que entendiésemos o explicaros un poco que la sexualidad no tiene nada que ver con el sexo, aunque sí está relacionado. Todos los seres humanos somos sexuales, pero la sexualidad engloba el género, engloba el sexo, engloba las identidades, engloba la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor, la reproducción. O sea, la sexualidad no la podemos comparar al acto sexual, porque la sexualidad es un todo y es individual de cada uno de nosotros. Podemos compartir nuestra sexualidad o parte de nuestra sexualidad con alguien, pero nuestra sexualidad, la sexualidad es nuestra, es única y va mucho más allá del sexo, del contacto físico, de algo biológico. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de un todo que, además de englobar todo lo que os estaba contando del sexo, la orientación sexual, las identidades y demás, también estamos hablando de algo que no solamente es físico o biológico, sino que estamos hablando que la sexualidad tiene muchas connotaciones a nivel religioso, a nivel cultural, a nivel social. Si os paráis a pensar, la sexualidad es vivida por las mujeres de diferentes formas dependiendo del país o de la cultura o de la religión donde ha nacido. Yo tengo el privilegio de trabajar con muchas de vosotras y acompaño a mujeres desde Argentina, México, Guatemala, Portugal, España. Incluso tengo alguna mujer por aquí que es japonesa. Y la cultura de la sexualidad en cada uno de los países y en el cómo la hemos recibido es completamente diferente. Algunos de vosotros estaréis pensando, ¿y qué pasa qué pasa por ser diferente, ¿no? Pues pasa que nosotros nos educamos y creamos nuestros comportamientos relativamente a aquello que nos han enseñado. Entonces, si nos han enseñado a que la sexualidad es nula o que la sexualidad es compartida, o si nos han educado confundiendo la sexualidad con el sexo, nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a ir construyendo patrones, relaciones, conceptos con una visión completamente equivocada. La sexualidad es algo que hace parte de nosotras, que nos ayuda a conocernos, que nos ayuda a crecer, a descubrirnos. Muchas veces algunas de las mujeres que me contactan o de las cuales he hecho este resumen de preguntas que os acabo de contar, me dicen que buscan descubrir su sexualidad con su pareja, ya sea hombre o mujer. El nosotros intentar descubrir nuestra sexualidad con otra persona es indicativo del desconocimiento y del tabú tan grande en el que hemos vivido.
Si la sexualidad es un tabú del cual nosotros desconocemos absolutamente todo o tenemos noción de que es algo externo y no algo íntimo, no algo que no solo es sexual, sino que es cuando me refiero a sexual me refiero a acto sexual, sino que es un todo que engloba a la mujer como conjunto, es muy difícil que nos sintamos realizadas con nuestra sexualidad o que la persona que busquemos la busquemos inconforme nosotros estamos sintiéndonos en ese momento y no con lo que nosotros queremos realmente sentir. Vivir la sexualidad con otra persona desde el desconocimiento indica que nosotras dejamos de sentir para intentar que el otro sienta placer, porque nos han educado a que el placer del otro es lo que nos da placer a nosotros. La sexualidad tiene un aspecto que es el sexo, sí, y el acto sexual, sí, pero su fundamento no es el sexo. La sexualidad engloba, además de los factores que os estaba diciendo, cultural, religioso, el biológico, el social, la sexualidad tiene factores psicológicos y emocionales muy importantes, que son estos los que muchas veces nosotros desarrollamos de forma equivocada y que nos llevan a buscar la sexualidad en el otro o descubrir nuestra sexualidad con el otro y no con nosotras mismas. La sexualidad tiene muchos tabús alrededor y uno de ellos es la vergüenza que la mujer siente en sentirse sensual, en sentir erotismo, en sentir placer. Existe una serie de tabús, ¿cómo decirlo?, de cajones secretos con los que nuestra mente ha sido codificada para que nosotras no disfrutemos y que asociemos la sexualidad a la búsqueda del otro para sentir placer o para sentirnos realizados, para descubrir nuestra sexualidad. Entonces debemos de tener en cuenta que todos estos factores de la sexualidad, sobre todo esta energía de sexualidad femenina, que es un todo que engloba así nuestro comportamiento sexual, pero también nuestro comportamiento con nosotras mismas, nuestro comportamiento con nuestro cuerpo, nuestro trato. Y cuando hablo de trato, hablo de cómo nosotras nos queremos, nos mimamos y nos autoeducamos emocionalmente. A veces buscamos el sentir la sexualidad por comparativa a otra persona que tenemos cerca, porque alguien dice que siente su sexualidad desde un punto que nosotras desconocemos. Yo no voy a decir que nadie conozca su sexualidad, no, pero sí os puedo decir que hay muchas mujeres que creen que conocen su sexualidad y que descubren su sexualidad o que lo están haciendo y en realidad no lo están haciendo. En realidad lo que están haciendo es descubrir aspectos sexuales con otra persona, pero no su sexualidad. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, cuando nos reconectamos con el aspecto de sexualidad femenina, nos lleva a reconectarnos con nosotras y también a sanar una serie de aspectos psicológicos y emocionales. Como os decía antes, estos aspectos también influyen en la forma como nosotros tenemos de sentir la sexualidad, de estar en la sexualidad y de ver la sexualidad. Entonces, cuando nosotras estos factores los tenemos en equilibrio, nos sentimos bien con nosotras mismas, existe aceptación, existe un conocimiento de la sexualidad, existe una vivencia plena, porque entendemos que la sexualidad no depende del otro, sino que depende de nosotras. La cuestión es que todos estos factores, los culturales, los religiosos, los psicológicos, los emocionales, los sociales, influyen directamente en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacen? Pues influyen en cómo vives la relación con tu cuerpo, en cómo vives la relación con la sexualidad, en cómo vives la relación con tu pareja o en cómo tú buscas una pareja. Pero también influye en cómo tú te sientes con las relaciones de pareja.
Y todo esto me lleva me lleva a llevaros al viaje de que todo esto influye negativamente en nuestro cuerpo. Las emociones tienen un impacto directo y los rasgos y aspectos psicológicos y emocionales de la sexualidad tienen un impacto directo sobre los órganos sexuales. De ahí que muchas veces cuando no nos sentimos bien con nuestra sexualidad, pero por cuestiones sociales nos sentimos obligadas moralmente o físicamente a tener una relación con alguien y no nos sentimos a gusto con ello, nuestro cuerpo empieza a generar una serie de bloqueos. Son los bloqueos emocionales y los patrones emocionales negativos, las memorias, conscientes o inconscientes, de las que muchas veces os hablo. Casi todas las mujeres pasamos por épocas o por etapas de nuestra vida donde pasamos de puntillas por la sexualidad y aspectos sexuales, por miedo, porque nos da miedo exponernos, nos da miedo que la otra persona nos juzgue, nos da miedo parecer que no sabemos del tema y sentirnos inferiores a los demás. Hay una serie de puntos que a nosotras mujeres, por miedos y patrones inconscientes, nos condicionan a la hora de manifestar nuestra opinión, nuestras curiosidades relativamente a la sexualidad. La sexualidad es muy importante. ¿Por qué es importante? Yo escucho, igual que hablar del sexo tántrico y demás, os decía que es una moda, escucho en los últimos años hablar constantemente del sagrado femenino y demás. Creo que es un error muchas veces de algunas personas llamadas terapeutas profesionales o simplemente mujeres con curiosidad que abordan cuestiones del sagrado femenino sin hablar de la sexualidad o pasando de puntillas por la sexualidad. Para nosotras reconectar y curarnos con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, con nuestra esencia como mujer, con el poder que todo eso con el poder al que todo eso nos invita a abrazar, porque al final el poder es el conocimiento que nosotras tenemos y la información que nosotras tenemos sobre nosotras y nuestro cuerpo, sobre el cómo vivimos diferentes aspectos de nuestra sexualidad, de nuestra vida. Creo que todo eso es un paso para el empoderamiento y que nos lleva a reconectar y curar. Y nosotras no podemos reconectarnos o curar algo que no conocemos, algo que no identificamos. Y en la mayoría de los casos, la sexualidad no se identifica de forma separada al sexo, no se identifica como algo individual y no se tienen en cuenta todos estos factores y todo lo que la sexualidad engloba. Si nosotros vemos la sexualidad como dos puzzles que engloban todo lo que yo os acabo de decir hace unos instantes y nos vemos en el espejo, veremos que hay muchos de estos aspectos que para nosotros son desconocidos, que han sido tabú. Entonces, ¿por qué es importante? Porque no podemos curar, no podemos conocernos plenamente como mujeres si desconocemos un aspecto tan importante y vital con el que convivimos desde que nacemos hasta que nos morimos, como es la sexualidad. Entonces, la importancia de la sexualidad es que es otra puerta de autoconocimiento hacia nosotras y una puerta de empoderamiento que nos lleva a vivir relaciones sanas con nosotras mismas primero y a valorarnos. Aunque algunas de las que me estáis escuchando os parezca extraño e increíble, hay muchas mujeres que se sienten tremendamente desvalorizadas, que se sienten inferiores a otras, que sienten vergüenza o que se sienten incultas o que han sido humilladas por no conocer aspectos de su sexualidad o del sexo en sí. Entonces, creo que es muy importante que nos conozcamos y la sexualidad es una parte fundamental de
de la mujer, del ser humano, pero en este caso, que es mi foco de la sexualidad femenina, es de la mujer. Entonces, tened en cuenta que la sexualidad engloba no solo la práctica del sexo, ¿vale? Sino que engloba el sexo, engloba la identidad, engloba el erotismo, engloba la orientación sexual, el vínculo, la afectividad, engloba muchos factores. La sexualidad no es algo físico y no es algo global, es algo individual que cada ser humano posee y que despierta de una forma u otra, que cuida de una forma u otra, pero que depende de nosotras querer curarla, querer descubrirla y querer descubrir el potencial que como mujer tenemos a través de la sexualidad. Esto es algo que, bueno, que yo os quería contar porque realmente en los últimos meses he tenido muchas mujeres con los conceptos confusos, ¿no? De sexualidad y sexo, ser lo mismo o de creer que realmente pues me estaban explicando algo relativamente a la sexualidad y no lo estaban haciendo en ese ámbito. Entonces, después de escucharme, os pido que reflexionéis sobre qué conocéis realmente la sexualidad, cómo estáis viviendo vuestra sexualidad y también cómo estáis viviendo la práctica sexual, porque el acto sexual tiene impacto directo sobre vuestra sexualidad y sobre vuestros órganos sexuales y también sobre vuestro campo emocional. Entonces entramos en un círculo perfecto en la que todos los factores tienen que estar equilibrados para que la mujer se sienta pues realizada. Y en la mayoría de los casos pues no es así. Y ahora vamos a ver, Carla, para mí la sexualidad hoy en mayúsculas es intimar, es abrirme una intimidad plena. Y de hecho, a pesar de estar en pareja, la practico muy poco porque no quiero volver a utilizar el acto sexual por desvalorización, para sentirme amada, para que no me abandonen. Carla, bueno, contigo ya he hablado mucho de este tema, pero en realidad es así. En realidad hay muchas mujeres que simplemente, primero, el concepto, ¿no? Voy a buscar otra vez. Para ti la sexualidad hoy es intimar. Vale, pues yo te llevaría al espejo de intimar con quién, contigo. Te diría intimar y descubrir, quizás, y no llevándola al terreno pareja y sexual, sino a tu terreno, a Carla ser individual, Carla, Manuela, Antonia, a todas vosotras. Y en realidad es muy, muy cierto lo que estabas contando. Hay muchas mujeres que también me he encontrado con esta variedad hay mujeres que se sienten obligadas moralmente a tener relaciones sexuales con su pareja por complacerlas, o hay mujeres que, por el contrario, prefieren no tener relaciones sexuales con su pareja porque llegan a un punto de entendimiento de que lo hacen simplemente para sentirse amada o querida, ¿no? Yo siempre digo que cuando una mujer solo en pareja solo se siente amada o querida practicando sexo, deberíamos de revisar realmente pues la relación, ¿no? Porque al final la relación no solo se basa en el sexo, sino también en la vinculación desde otro punto de vista, desde la empatía emocional, desde el estar. Y en realidad es algo que muchas mujeres sufrís en silencio. El no conocer vuestra propia sexualidad, el no haberla descubierto, el no entender la energía de la sexualidad, el no entender cómo funciona la sexualidad como conjunto, os lleva a tener relaciones sexuales o relaciones de pareja insanas, en las que no os sentís realizadas y muchas veces os sentís desvalorizadas, os sentís usadas, os sentís que el hombre solo os busca para eso. Entonces, por favor, no confundáis o dividid en vuestra mente la sexualidad y el sexo. Aunque están relacionadas, la sexualidad es individual y el sexo lo asociamos al acto sexual. ¿Están interconectadas? Sí.
¿Tienen relación? Sí, pero son diferentes. El no comprender nuestra sexualidad nos hace buscar de forma equivocada. Y digo de forma equivocada porque muchas veces nos lleva a mantener relaciones sexuales en las que no nos sentimos a gusto, en las que nos sentimos desconfortables, pero aún así cedemos. Y no tenemos noción del impacto energético y emocional que tiene estar manteniendo una relación sexual con una persona que no busca lo mismo que nosotros en la cama. El lenguaje energético, el papel del hombre y de la mujer es completamente diferente, pero ya vamos a hablar de otro lenguaje, ¿no? De cómo aborda el hombre el sexo, verbalmente hablando, y de cómo lo aborda la mujer. Para el hombre en muchos casos es simplemente sexo y la mujer, cuando lo escuchamos hablar, busca hacer el amor. La mujer busca contacto, busca cariño, busca placer y el hombre busca algo más físico. Entonces él vive su sexualidad en ese momento desde un punto de vista física, pero la mujer la vive en un global. La mujer permite que su sexualidad, con todos los aspectos que antes os estaba hablando, del cultural, del religioso, del biológico, del emocional, del psicológico, estén presentes en el acto sexual. ¿Entendéis la diferencia? A veces es un lenguaje diferente y un lenguaje que cuando la mujer no lo comprende o no comprende el impacto emocional negativo que puede tener en su vida sexual, en sus órganos genitales y en su foro emocional y psicológico, pues nos llevaría a pensar de otra forma. Creo que por hoy he abordado los puntos que quería hacer, ¿no? El qué conocéis de la sexualidad. Como veis, existen aquí términos cruzados, que era lo que quería un poco desmitificar con vosotros. ¿Cuál es la diferencia entre la sexualidad y el sexo y cuál es la importancia de la sexualidad? Para todas aquellas que habéis asistido en directo y para las que no también, me complace anunciaros que a pedido de muchas de vosotras, a finales de este mes tendremos un taller online relativamente a la sexualidad. Se llama Las raíces de la sexualidad. El taller va a ser completamente online y va a ser en castellano para todo el público pues, que tengo de España y de Latinoamérica. En los próximos días os pondré toda la información. Creo que va a ser un taller muy interesante para curar muchos aspectos de los que estamos hablando de la sexualidad, para conocer más, para saber cómo abordarla, cómo cuidar de nuestra sexualidad, para comprender el mal uso de la sexualidad y del sexo y muchos otros aspectos que están en nuestra temática. Vamos a aprender un montón de conceptos y vamos a aprender sobre todo a vivir, a descubrir y a sentir la sexualidad de una forma diferente. Para aquellas que me estáis viendo en directo, cuando salga la información del taller, tengo un regalo especial. Si queréis apuntaros al taller, ya que, bueno, soy fiel a vosotras y me agrada ver vuestra presencia aquí, ya que sé que para muchas de las que estáis viéndome en directo estáis fuera de España y sé que el cambio de horario a veces os dificulta las cosas. Por eso quiero también agradeceros que estéis aquí presentes. Para las demás que me vais a ver en los próximos días, os doy igualmente las gracias. Os pido que por favor reflexionéis sobre estas temáticas todas relativamente a la sexualidad, porque es muy importante para nosotras saber cómo vivir la sexualidad femenina. Y me despido de vosotras con un fuerte abrazo, mis mejores deseos para el 2019 y nos vemos la próxima semana con más temas relativamente a la sexualidad. Un abrazo.